Esta mañana, en su columna del periódico El País, Pensándolo Bien, la tituló Los riesgos de la prudencia envenenada. Jorge Cepeda, un gusto saludarte como siempre. El gusto es mío, Paco, y estar con tu auditorio. Gracias, muchas gracias. Bueno, después del título pones así: en su afán de no enemistarse con Peña Nieto y sus círculos, López Obrador podría terminar diluyendo el mandato de cambio que recibió de los ciudadanos. ¿Cómo sería esto, Jorge? ¿Por qué lo consideras así? Bueno, desde luego todos estamos de acuerdo con un desempeño de López Obrador, una vez declarándose ganador, con un desempeño prudente. Exacto. Para evitar cualquier riesgo de desestabilización, y eso ciertamente se agradece. Hemos visto en las últimas horas cómo ha tenido encuentros con Peña Nieto, con los empresarios y con distintos actores de la sociedad civil, y esto ha permitido, digamos, que no se haya dado ninguna de los problemas que se anticipaban de si habría desestabilización, fuga de capitales, un comportamiento del peso desplomándose frente al dólar. Nada de esto ha sucedido y mucho se debe a esta prudencia, sí. Pero una vez dicho esto, a ratos me pregunto si este manejo tan cortés, sobre todo con algunos poderes fácticos, y en particular con el presidente Enrique Peña Nieto, no se le estará pasando un poco la mano. Y me explico. Sí. El voto que recibió López Obrador es en mucho originado por sus posiciones y en torno a él, pero también hay un voto que él recibió que tiene que ver con un rechazo a los comportamientos del gobierno actual y lo que representa. Es decir, en gran medida, el voto en favor de López Obrador es un voto en contra de Peña Nieto. Y en ese sentido, corre el riesgo López Obrador de, al abrazar, digamos, los gestos de civilidad con Peña Nieto, corre el riesgo también de defraudar a una parte de su auditorio, en particular de su votante. A ver, déjame interrumpirte, Jorge. A ver, entiendo, y así lo estamos viviendo, y evidentemente tú así lo has puesto en tu columna, estamos viviendo una transición que honestamente no pensábamos que pudiera darse así, tan tersa, con paz, con tranquilidad. La misma reunión con Peña Nieto, con empresarios, ha permitido neutralizar los miedos que se tenían con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Este proceso va a durar 5 meses. El 1 de diciembre cambia. El 1 de diciembre llega a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. ¿Deberá de cambiar su postura? No, yo creo que está en la dirección correcta. Simplemente cuidar por un par de frases, un par de gestos que ha tenido López Obrador, sí. Cuidar también su otro votante. Es decir, declaró un par de veces que el presidente, habría que reconocerle al presidente Enrique Peña Nieto no haber metido las manos en el proceso electoral. Así es. A mí me parece que esta es una declaración excesiva para muchos votantes que repudiaron a Peña Nieto y las formas que se vieron en estos meses, porque no es verídico, no es correcto decir que el gobierno federal no metió las manos en el proceso electoral. Vimos a una PGR militante, facciosa, intervenir en la campaña desacreditando a Ricardo Anaya, el otro opositor. Vimos a un trife incorporando al Bronco a la boleta electoral, pese a las evidentes muestras de ilegalidad al cumplir los requisitos, y solo, digamos, sobre todo con el afán de molestar. En esa sesión del trife, los que votaron a favor de la autorización para meter al Bronco fueron esencialmente los ciudadanos y ministros vinculados como a la presidencia o
o favorables al PRI. Y luego vimos una cantidad de maniobras de intención de compra del voto, sí, que se estuvo dando 3 días antes. Aparecieron 20 millones de pesos dedicados a estos menesteres, sí, de gente vinculados al PRI, etcétera, etcétera. Sabemos, es un hecho público, que 1 o 2 veces a la semana Aurelio Nuño, el coordinador de la campaña de MIT, iba a Los Pinos a reunirse con el presidente y con el presidente del PRI para operar la campaña priista, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, una cosa es llevar en paz la transición de cara a lo que sigue. Una cosa es no desgastarse, como lo intenta López Obrador, de no desgastarse en cosas del pasado. Claro. Y otra cosa es hacer un elogio que en ningún sentido se justifica y que es incluso falto a la verdad, ¿no? Concluyes la columna señalando, no se pide radicalismo o revanchismo, solo entereza moral y congruencia ideológica dentro de la prudencia. Esto apenas empieza, será una larga batalla entre lo posible y lo necesario. Mira, sobre todo porque lo único que nos tememos es esta tendencia que tiene López Obrador a un perdón demasiado excesivo. Es decir, hemos visto cómo ha llevado bajo su manto a su Morena, sí, a personas de dudosa reputación, que una vez que se pasan a su bando, él los perdona completamente, ¿no? Ajá. Aquí el riesgo es ahora con la cargada que estos poderes fácticos, cargados de privilegios, esa cargada que están haciendo ahora en favor de López Obrador, que claro, eso se traduzca luego en un respeto a los privilegios y canonjías de las que han gozado estos poderes fácticos. Es justamente el único riesgo. Recordemos, Jorge Cepeda Patterson, que también Andrés Manuel va a tener que lidiar, valga el término, al interior de Morena, porque tiene una ala moderada y otra sumamente radical, y habrá que ver si tiene los argumentos para solidificar y que todos vayan en el mismo terreno. Y por último te digo, a ver, tú te hubieras imaginado lo que ha pasado en los últimos 3 días con algunos medios que antes ni siquiera lo invitaban y hoy lo siguen prácticamente segundo a segundo. No solo eso, Paco. Da un poco de molestia que algunos medios, que en realidad son la punta de lanza, exacto, de los intereses de estos grupos empresariales, y que es utilizado estos medios como un instrumento, pues, para la defensa de estos intereses, muchos de ellos, la verdad, cuestionables. Y que estos medios que operaron en contra de López Obrador y en favor de los poderes fácticos, ahora de repente le han salido 2 o 3 elogios del propio López Obrador a estos medios, ¿no? Así es. Entonces, no se pide que cuando sea presidente, necesariamente, si él no quiere, llevar a la cárcel a todo el viejo orden, pero por lo menos se espera que no valide los privilegios, las canonjías de las que han gozado de manera desigual y distorsionada estos grupos de poder, simplemente por el hecho de que ahora lo están cortejando, ¿no? Apapachando. Jorge Cepeda Patterson, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias TVC. Gracias a ti, Paco.